Bueno, gracias a todos por madrugar. Yo les quiero mostrar un caso que creo que es el caso más grave que yo tuve de quemaduras oculares. Eh, yo trabajo en este centro que es el CEPAC, que es un centro de quemados, que fue fundado por este médico que se llama Benaim, que es un médico que se dedicó toda la vida a estudiar quemados. Lo interesante de este centro es que es un centro que atiende exclusivamente quemados, tiene solamente 3 camas, y si ven acá tienen como estos arneses donde este es el quirófano y los pacientes se mueven en los arneses, y cuando uno llega al quirófano opera con estas camillas, que para mí lo incómodo es que son altas y uno tiene que operar parado. La verdad que siempre que voy y tengo que operar algo, nunca me termino de acostumbrar. Y este caso que les voy a mostrar es un caso de un paciente que trabajaba en Loma Negra y tuvo un accidente arreglando una cinta transportadora de cal. Él estaba arreglando la cinta transportadora de cal y accidentalmente un operario prendió la cinta transportadora. La cinta transportadora se activó, cayó, quedó inconsciente y quedó como empezado a sepultar con la cal. Eh, el paciente se atendió ahí en lo que es Loma Negra, que tiene un centro médico. Después se atendió en el centro zonal de Olavarría y después lo mandaron acá a Capital. Y estas son las primeras imágenes, si ustedes las ven en bastante baja definición, que recibí, que fueron tomadas con el celular. Esto fue cuando llegó al centro. O sea, y ustedes imagínense que esto ya había sido lavado en la fábrica, había sido lavado en el centro zonal y así llegó. O sea, realmente acá ya tenía 3 lavados. Y si ustedes ven, tiene una quemadura muy avanzada del ojo derecho, tiene una necrosis a nivel de la conjuntiva, la córnea opacificada, tiene restos de cal a nivel de lo que es la conjuntiva y pestañas, y el otro ojo tenía una quemadura un poquito menos avanzada, pero también de gravedad. La córnea tenía una opacidad, tenía una isquemia limbar de 1/3, realmente estaba bastante complicado. Y si uno vertía, tenía esta cal, pero la cal estaba como penetrando, o sea, la cal había sido tan pura que estaba como penetrando lo que es la conjuntiva y la esclera, o sea, es como que se había puesto y era muy difícil de sacar. Por lo tanto, si uno se basa en lo que es la clasificación de lo que son las quemaduras, en el ojo derecho tenía un grado 4, la córnea estaba opaca, y en el ojo izquierdo tenía un grado 2, 3. O sea, básicamente tenía una isquemia limbar de 1/3. Esto nos habla de una córnea de muy mal pronóstico en el ojo derecho y reservado del ojo izquierdo. Por lo tanto, estos son casos que son bastante desafiantes porque el gran problema de todo esto es lo que genera, que es un déficit de células madre. O sea, quema todas las células epiteliales, específicamente las células que epitelizan la córnea. Por lo tanto, ¿qué harían ustedes con este paciente que llega al centro y está como les mostré en las fotos? ¿Qué es lo que ustedes harían como primera instancia? Bueno, en principio, Yo me acabo de conectar, pero que era un quemado con álcali, quemado toda la superficie del ojo y la córnea toda sí, blanca. un quemado, mira, te muestro, un quemado con cal, que ya había ido a 3 centros y que todavía tenía cal. Primero lo Tengo que tenés que hacer lavar. es un lavado, ¿no? Profuso. Exactamente, o sea, que apenas llega, lo primero que hay que decirles al que lo reciba es que se lave. Para esto es clave, para mí hay algo que ayuda mucho para saber si uno está haciendo lavado bien o no, que es estas tiritas reactivas. Estas tiritas reactivas se piden en los laboratorios generales, de cualquier laboratorio de hospital los tiene, que mide el pH de la orina. Entonces uno saca una gotita de lágrimas, la pone en este papelito y compara los colores. En este paciente lavaban, lavaban, lavaban y nunca bajaba de 9. Básicamente que es la máxima escala que tienen estos medidores. Por lo tanto, la clave es hacer un lavado profundo. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo, o sea, muchísimo, 2, 3 Baxter de Ringer y tratar de medir pH.
pero el problema de este paciente es que se lavaba y que la cal estaba tan impregnada que no se podía sacar. Por lo tanto, en estos pacientes uno tiene que meterlos a quirófano para tratar de hacer un lavado más profundo y como dijo Cristian, de tratar de sacar la conjuntiva necrótica. Y hace un tiempo había leído este trabajo, ese es un trabajo de Chen, que es un médico del Bascom Palmer, que hablaba sobre el manejo de los quemados agudos. Y hablaba de esta técnica que me pareció muy interesante, donde él, además de hacer el lavado y sacar todo el tejido necrótico, lo que hace es una sábana de membrana amniótica. Pone una membrana amniótica que la ancla al borde libre, después hace puntos capitonados hacia fondos de saco, tratando de recubrir todo lo que es la superficie ocular. ¿Cuál es el objetivo de esto? Básicamente dar todo un microambiente antiinflamatorio y también evitar una de las segundas complicaciones más importantes, que es el simbléfano. Estos pacientes se queman tanto que empiezan a tener simbléfano y empiezan a tener como un ojo como si fuera un penfigoide ocular. Por lo tanto, había leído este trabajo hace tiempo y encontré el paciente que donde dije, a este paciente le tengo que hacer esto. Esta cirugía, como les dije, está realizada en este centro, que uno opera parado. Esta cirugía tardé como 2 horas en sacar todo la cal. O sea, si ustedes ven, fíjense cómo la cal se metía. Yo en algún momento dije, bueno, acá me voy a encontrar con la esclera, con la uvea, y uno tiene que sacar todo el tejido que no sangra, todo el tejido que ustedes ven negro, todo el tejido que ustedes ven blanco. O sea, el objetivo es tratar de llegar hasta la zona de la conjuntiva donde sangra. Como dice el dicho, donde hay sangre hay vida. Ahí lo que estoy haciendo es una peritomía 360 y específicamente sacando todo el tejido necrótico. O sea, acá, si ustedes dejan tejido necrótico, va a ser un foco inflamatorio. Y a mí siempre me gusta que cuando saco algo, tengo que poner algo. Lo que estoy haciendo es una reconstrucción de membrana amniótica en las zonas de conjuntiva vulvar que saqué. O sea, básicamente en esas zonas hice un injerto localizado. En esta parte, lo que estoy haciendo es esta sábana de membrana amniótica que la anclé primero al borde palpebral inferior, después hago puntos capitonados hacia el fondo de saco. El objetivo es tensar la membrana hacia los fondos de saco y después repetir lo mismo a nivel del párpado superior. O sea, se ancla la membrana amniótica también al párpado de arriba. Después extiendo la membrana en todo lo que es la superficie ocular para que quede bien pegada la membrana amniótica a la córnea, hice un punto continuo y después, como les dije, se repite el mismo procedimiento a nivel del párpado superior. O sea, se ancla la membrana amniótica al borde libre, se hacen los puntos capitonados a nivel del fondo de saco superior y para poder ayudar a evitar el simbléfano se pone una lente de Illich justamente para mantener bien conformados los fondos de sacos y evitar justamente el simbléfano. En el otro ojo, por suerte, la quemadura había sido asimétrica. O sea, parece que el otro ojo quedó abierto y este quedó cerrado. Si ustedes ven, tiene más cal a nivel de las pestañas que a nivel de adentro del ojo, que tenía algún foquito de necrosis. Una pregunta, Roca, un segundo. ¿La lente Sí. de Illich, ¿usás un tamaño estándar o elegís en base al paciente o tenés muchas para probar? ¿Cómo haces? Mira, en el hospital tenemos 2 solas, son las mismas que utilizamos, que cuando deja el paciente las esterilizamos. Yo no sabía que había más de 2 tamaños. Hay. Sí, hay varios diámetros que se pueden usar, pero bueno, yo también siempre he visto que hay uno o dos y se van probando, pero que es algo distinto. Sí, no, tenemos 2 que las esterilizamos y utilizo esas 2. Y en el otro ojo lo único que le hice fue, le saqué el calcio y le hice un implante de membranas amnióticas con adhesivos a nivel de la córnea, porque la verdad que no estaba tan mal. A las 48 horas, el ojo derecho obviamente veía bultos, el ojo izquierdo 20-50. En estos pacientes se hace como un tratamiento estándar donde uno utiliza un antibiótico profiláctico, utiliza corticoides a altas dosis, vitamina C por el efecto que tiene de promover la epitelización. Estos pacientes generalmente aumentan la presión ocular por la alteración de lo que es el trabeculado, por eso siempre hay que darle una gotita para bajarle la presión, y le di doxiciclina, no por el efecto antibiótico, sino más bien por el efecto antiinflamatorio.
A los 7 días, el ojo derecho seguía viendo mal, todavía tenía la membrana amniótica, y el ojo izquierdo empezó a ver un poquito mejor. Y algo que es importante, y un concepto importante en los quemados, es que a los 7 días, unas cosas que uno debería hacer es bajar los corticoides. Uno lo que hace es, los primeros 7 días da los corticoides a altas dosis, y después los baja. ¿Por qué? Porque si uno da corticoides a altas dosis, uno de los problemas es que retrasa lo que es la epitelización. Por lo tanto, uno le da corticoides a altas dosis los primeros días y después los va bajando. Y en este caso le di una lágrima biológica que es suero autólogo. A mí en general me gusta dar lágrimas de plasma rico en plaquetas, pero estos pacientes generalmente están por ART y había un problema de autorización, así que utilizó lágrimas de suero autólogo. Esto es la foto a los 14 días, el ojo derecho todavía tenía la lente de Illich, si ustedes ven acá estaba el punto a nivel de la córnea, y el ojo izquierdo, si ustedes ven, la córnea estaba quemada, tiene un haze estrumal anterior, si ustedes lo ven dilatado es porque tenía básicamente atropina para tratar de bajar un poquito la sintomatología. Este ojo estaba viendo 20/80 porque tenía un astigmatismo irregular, el otro ojo, topografía, no tenía mucho sentido por la membrana amniótica, y a los 2 meses me hizo un defecto epitelial del ojo derecho, que estaba un poco en relación con unas pestañas. Y como eran poquitas pestañas, lo que traté de hacer es una cauterización localizada con láser de argón. Esto es un procedimiento simple, sirve, acá tengo una invitada. Es un procedimiento bastante simple, donde uno infiltra el... Mami se fue al colegio. Ahora estoy, mamá. Les comentaba que uno infiltra la piel con anestesia y hacen los disparos con el láser de argón, que si son poquitas pestañas, a veces con 2 o 3 tratamientos mejoran. A los 3 meses el ojo izquierdo, ese astigmatismo irregular se volvió más regular. Este ojo, si ustedes ven, los anillos estaban más regulares, pero tenía, esta es una imagen Scheimpflug, esto es una imagen del Pentacam, que si ustedes ven esta línea que hace como este pico que habla de la hiperreflectividad corneal. O sea, este ojo, el que era el ojo bueno, estaba viendo mejor, pero básicamente tenía una opacidad. O sea, estas quemaduras, por más que mejoren, siempre algún tipo de haze dejan. Y esto era a los 3 meses, donde el ojo derecho ya le había sacado la membrana amniótica, le había sacado la lente de Illich, veía 20/100. Si ustedes ven, tenía una atrofia de iris, había hecho un gran componente inflamatorio a nivel de lo que es cámara anterior. Y el ojo izquierdo, con esta corrección, que era congruente con el astigmatismo topográfico, veía 20/30. Por lo tanto, si ustedes ven los resultados, este es el paciente cuando ingresó, esto es el paciente a los 4 meses, yo la verdad que estaba muy contento, dije, qué buena técnica, y creo que esto yo lo mostré en su momento, y la realidad es que me sentí muy, muy satisfecho. Pero creo que a veces uno tiene que evaluar las cosas con el tiempo. Este es un paciente de Olavarría, se fue a Olavarría, y 2 años más tarde me viene así. O sea, este es el ojo izquierdo, que por suerte seguía viendo 20/30, y el ojo derecho tenía una conjuntivalización total con inclusive una calcificación central. Entonces, en estos casos yo me pregunté, ¿para qué estuve 2 horas en cirugía suturando la membrana amniótica? ¿Para qué todo eso si terminó todo conjuntivalizado? Y tratando de evaluar un poco, por suerte era un ojo conjuntivalizado, pero tenía una buena motilidad ocular. O sea, básicamente el paciente no tenía simbléfano, no tenía un ojo congelado, tenía una conjuntivalización, pero por suerte los fondos de sacos estaban bien. Por lo tanto, el paciente me vino y me planteó qué puedo hacer para ver mejor. ¿Qué ustedes pensarían hacerle a este paciente? Obviamente son técnicas quirúrgicas para tratar de que vea mejor, teniendo en cuenta que el otro ojo tiene un déficit parcial de células madre. Un injerto de córnea te va a fracasar, ¿no? Totalmente. Acá el problema pasa por las células madre. Roge, para mí, yo te quería comentar que vi en el Congreso Mundial de Córnea una médica que hace pediatría,
para síndrome de Steven Johnson, lo que hace, parecido, que es como un trasplante de membrana amniótica de toda la superficie ocular. La diferencia es que les pone en el párpado de arriba, lo pega, corta las pestañas de los dos párpados, los pega con la gotita, pone la membrana amniótica en toda la superficie del ojo y después hace con una línea, con una vía de suero, hace un redondelito así, lo mete, da toda la vuelta al ojo y después lo pega de vuelta con la gotita. Y es mucho más simple que están haciendo esos capitones. Y la verdad que habría que probarlo porque parece buenísimo y anda muy bien en chicos, parece. Sí, y, no, Es una y la técnica verdad, nueva que está copada, me parece. sí, interesante. Sí, yo creo que cualquier cosa que sea simple, que uno pueda meter la membrana amniótica, nos ayuda. Pero bueno, la realidad es que es un planteo difícil. El paciente, son de estos pacientes, viste, que están estimulados, que dice, mira, yo la verdad que quiero hacer algo, o sea, perdido por perdido, o sea, prefiero hacer algo, tengo 35 años, la verdad quiero tratar de ver qué opciones puedo hacer para ver mejor. Queratoprótesis de Boston. Bueno, o sea, todas las prótesis plásticas son una opción. Y la verdad que me puse a investigar y hay un trabajo que me llamó la atención que tiene que ver con esto, que es un trabajo que está hecho en 15 pacientes y después salieron otro trabajo también importante hecho en 20 pacientes más, que lo que hacen es un trasplante eh, limbo, eso se llama limbo-queratoplastia. ¿Qué es lo que hacen? Es, en la misma cirugía se trasplanta limbo y córnea. ¿Cómo se hace esto? Es básicamente cuando uno trepanea la córnea donante, en vez de trepanear al centro, trepanda en forma excéntrica, incluyendo limbo. O sea, lo que uno hace es un trasplante descentrado. Y lo que dice esta técnica es que al principio me choqueó, es sacar la conjuntiva, ponen mitomicina C a nivel de lo que es el lecho escleral donde estaba la conjuntiva y después recubren todo con membrana amniótica. La realidad es que yo lo hablé con el paciente, le dije, mira, acá hay dos opciones. Una es hacer una queratoprótesis, el tema que uno tiene a veces con las queratoprótesis es la permanencia en lo que es en el tiempo, y otro es empezar a hacer, o estos injertos, pues uno puede hacer un injerto limbar de células madre, o en este caso que me parecía bastante interesante esta técnica de poder hacer todo en la misma cirugía. Por lo tanto, lo hablé con el paciente y le dije, mira, esta es una opción de hacer un trasplante de córnea y un trasplante de limbo al mismo tiempo. Y justamente esta es la técnica que les quiero mostrar. Esto, lo que uno tiene que hacer primero es sacar toda la conjuntiva, estaba todo conjuntivalizado, uno hace una sesión de conjuntiva un poquito más grande y ahí lo que ven es que estoy poniendo la mitomicina C a nivel de lo que es el lecho escleral. Esto uno lo tiene que hacer antes de poner la córnea porque la mitomicina C es tóxica para la superficie ocular. Esta es la parte más importante de la cirugía, que es el tema de la trepanación de la córnea donante. Para poder trepanar de forma excéntrica hay que cortar el lecho escleral porque si no le va a dificultar. Y uno hace una trepanación grande de 9 milímetros descentrada a propósito. O sea, si ustedes ven, esta parte blanquita es el limbo que justamente yo quiero poner en el paciente. Desde el punto de vista técnico se hace como un trasplante de córnea como en un paciente normal. Estos pacientes generalmente hacen muchas reacciones inflamatorias a nivel de lo que es la cámara anterior y generalmente tienen membranas retrocorneales. Si ustedes ven, tiene una membrana, tiene una atrofia iridiana. Como les dije, también estos pacientes levantan la presión ocular con frecuencia. Y la clave de lo que es la colocación del injerto es que ustedes pongan el limbo superior, básicamente la zona de la trepanación con el limbo, arriba. O sea, ¿para qué? Para que esté recubierta con lo que es el párpado. Posteriormente se hacen los 16 puntos separados y termino la cirugía reconstruyendo un poco lo que es la conjuntiva y haciendo un implante de membrana amniótica a nivel de lo que es la superficie ocular. La verdad que le puse la membrana, pero la verdad que no me pegó bien, creo que me duró menos de 24 horas la membrana amniótica. Esto es el paciente en el postoperatorio inmediato, esto es a las 24 horas y a los 7 días. Con el paso del tiempo, el paciente me empezó a generar, cuando uno tiene un déficit parcial de stem cells, uno pone fluoresceína y ve como el epitelio arremolinado. O sea, básicamente
el paciente tuvo la córnea transparente, no me hizo defectos epiteliales, pero si uno ve, no es un epitelio completamente sano. Básicamente, esto es un paciente que tiene ese epitelio un poquito más grisáceo, y para poder tener esta cirugía y tener un buen efecto, uno tiene que dar una inmunosupresión sistémica. Este paciente en los primeros meses tomó corticoides orales, es más, se hinchó todo, y actualmente está con una dosis baja de tacrolimus. Esto es al año y medio, y ahora les voy a mostrar la foto porque esto tiene bastante tiempo, a los 5 años. Si ustedes ven estos a los 5 años, el epitelio no está transparente. Acá me empezó a hacer un depósito de calcio. Fíjense, acá tiene un depósito de calcio central y tiene un depósito de calcio periférico. Esto nos habla de que no es un epitelio sano. Por suerte la córnea está bien. Actualmente B20-100 y con un lente de contacto escleral B20-40. ¿Por qué un lente de contacto escleral? Porque en general cuando uno hace la trepanación excéntrica, la córnea no queda redondita. O sea, básicamente estos son injertos donde la forma de la córnea generalmente no queda en forma regular. Y Entonces, lo que ¿preparaste estoy... 9? ¿Cómo? 9 milímetros. Trepané 9 milímetros, lo ideal es hacer más grande todavía, es hacer 10 o 11, pasa que justo no tenía trepanos, o sea, si lees los trabajos, tienen que ser trepanaciones grandes para que trates de incluir la mayor cantidad de limbo. Y otro dato importante es que fíjense cómo se vasculariza el limbo. Yo cuando empecé a ver esto dije, se me empezó a vascularizar la córnea, pero es lo normal, o sea, el limbo es una estructura vascular, y actualmente tiene el limbo vascularizado. Les decía que este es el paciente ahora y la córnea está transparente, no tiene edema, está con una inmunosupresión sistémica, y lo que yo estoy viendo es que con el paso del tiempo este calcio me va aumentando. Que yo creo que eso es un problema en este paciente. ¿Qué es lo que pensarían hacer ustedes si este calcio aumenta y si empieza a empeorar las células epiteliales? ¿Qué opciones tendrían? Porque yo la verdad que ya me la veo venir. ¿Qué pensarían hacerle en este paciente ahora? Y esta después membrana amniótica, si te da miedo que no epitelice. Sí, yo la verdad que no quiero tocarlo mucho porque son estos ojos donde las células epiteliales a veces uno hace cualquier cosa y empeora. Pero ahí va mi mamá, espérame un segundito. Lo que estoy pensando, si esto empeora, es hacerle un SLET machado con un donante halogénico. O sea, una opción es sacar células machadas por HLA de un familiar. Este paciente tiene 2 hermanos. Se hace un macheo de HLA en un centro que se llama el PRICAI. Se busca el donante más compatible y uno puede hacer un SLET a través de un donante vivo. O sea, esa es una opción en el caso de que el paciente empeore. Y el paciente fanático de River, cada vez que River juega, yo soy Boca, me manda estas fotos. Muy bueno, Roger, le salvaste, le diste 5 años de visión que con una queratoprótesis. Para mí, cuando Sí, tienen un ojo que es sano, o al menos que ve bien, como era el caso del ojo izquierdo de este paciente, no se justifica poner una queratoprótesis en el otro. yo la verdad que he visto bastantes complicaciones con las queratoprótesis, y bueno, la verdad lo hablé con el paciente. Era una opción también, ¿viste? A veces uno trata de hacer lo que se puede. Pero bueno, la verdad que esta técnica después la volví a hacer en otro paciente. Es bastante simple, o sea, es lo mismo que trepanar la córnea. No da buena regularidad en la córnea porque uno trepana limbo, pero es una opción para hacer en pacientes que tienen un déficit total de stem cells y uno no puede sacar limbo del otro ojo. Un comentario, Rogelio, porque vos decías que no pudiste hacer injerto más grande porque no tenías trepa, ¿no? A mí me ha tocado un par de veces sin ser experto en córnea, por lesiones muy grandes, un queratoglobo, cuando no había un experto en córnea a mano, etcétera, hacer injerto incluso de 14 milímetros. Y yo lo que hacía era marcarlo con un compás, iba haciendo el circulito con el compás directamente, y después lo cortaba con tijera, porque en el fondo el astigmatismo de ese paciente no me preocupaba demasiado. Y los poquitos casos que hice, que creo que fueron 2 o 3, anduvieron muy bien con eso. O sea, no es un problema cortarlo con tijera, llegado el caso,
si es que es necesario. En este caso anduvo bien, así que me parece que no era tan importante. De hecho, el astigmatismo es mejor. Cuanto más grande hagas el trasplante, mejor astigmatismo queda, se supone. Claro. Sí, yo igual ahora me compré trépanos, tengo hasta 12 milímetros, así que si alguien necesita, También. 11, 12, 10 tengo. tengo de todo, o sea. Bueno, Pablito, si querés. Gracias, Roge. Bueno, vamos a compartir aquí. Bien, en este Ateneo, lo que yo quería comentar sobre todo era que después de la pandemia, nosotros tuvimos, la verdad, que la mayor cantidad de pacientes que llegaron con diagnóstico tardío de tumores oculares, y por suerte, con el tiempo, y esto no es solamente después de esta pandemia, sino también por años que se viene hablando sobre este tema, empiezan a llegar pacientes con diagnósticos más tempranos, ¿no? Con diagnósticos más tempranos, que es lo ideal, porque nos permite un diagnóstico presuntivo, por lo menos temprano, y nos llegan derivados con ya prácticamente el diagnóstico correcto. Aquí ustedes ven dos imágenes y me podrían decir, fíjense que son lesiones melanocíticas pequeñas, ¿no? Que están localizadas a nivel, una temporal a la mácula y la otra inferior a la arcada vascular, a la arcada vascular inferior. La verdad que es buenísimo esto, porque llegar a enuclear tantos casos, luego de la pandemia, a llegar a estos diagnósticos tan tempranos, todavía falta, hay que trabajar mucho. Arturo viene haciéndolo hace años a esto. Nos ha permitido controlar, tener un mejor pronóstico, tener una mejor sobrevida de los pacientes, sobre todo cuando se trata del melanoma coroide. Veamos estos dos casos, hacemos un pequeño repaso que siempre viene bien. Esta es una mujer de 65 años que refiere el diagnóstico, ya venía con el diagnóstico de nevus coroide en el ojo izquierdo, tenía como antecedentes personales la hipertensión arterial, un cáncer de colon rectal y metástasis. Esto es otro punto, que cuando tiene antecedentes de neoplasia y uno habla de lesión tumoral en el ojo, realmente vienen bastante preocupados. Antecedentes oftalmológicos eran negativos y familiares, ella refería a drusen maculares en algunos integrantes de su familia. La visión era excelente, era de 10 décimas con corrección, biomicroscopía normal, presión ocular normal, y al fondo de ojo teníamos estas alteraciones. Sobre todo en el ojo izquierdo. El ojo derecho ven algo en particular, algo que les llama la atención, además de esto que veíamos nosotros aquí. No se ve nada llamativo, ¿verdad? Y tenemos esta lesión melanocítica pigmentada pequeña, y vamos a analizarla con la mnemotecnia que nosotros siempre usamos, y que es bueno que lo tengan presente siempre que vean este tipo de alteraciones. Entonces, lo que habíamos con la mnemotecnia que usamos en planetas, en donde cada uno de estos puntos a nosotros nos indica uno de los factores de riesgo que puede estar asociado más a un melanoma que a un nevus, o al revés, de acuerdo a si están presentes o no. El pigmento naranja, por ejemplo, ¿lo ven presente en esta lesión? ¿Alguno puede decir? Creo que no se ve, evidente, es negativo. Líquido subretinal tampoco se veía, era una lesión que no presentaba un excedente líquido por fuera de los bordes, o sea que también era otro signo negativo. Antigüedad. Como signo de antigüedad relevante, nosotros tenemos los drusen, el halo hipopigmentado, también describen alguna corredera a nivel del epitelio pigmentario actualmente, pero sobre todo los drusen, que está presente en un 60% de los casos de los nevus, no en todos, pero cuando están presentes es signo de cronicidad y no de benignidad. Pero cuando no están, hay que considerarlo como un factor de riesgo positivo, porque quiere decir que es una lesión reciente. Aquí no había drusen, así que tenerlo presente. El nervio óptico, la distancia al nervio óptico, diremos que es positivo cuando la distancia del borde más proximal al nervio óptico es menor a 3 milímetros en su localización. En este caso claramente vemos que es mayor a 3 milímetros si tomamos como el diámetro discal como de una medición de 1,5 milímetros, está a más de 2 diámetros discales esta lesión del borde del nervio. Por lo tanto, negativo. El otro elemento es la ecografía, en donde la E significa estructura interna y donde la T significa tamaño.
Esta era una lesión plana, ya clínicamente lo podíamos ver. Y no se la ve, no tiene nada que ver esta imagen con la lesión, sino que estaba por debajo. Y la estructura, por supuesto, no se podía definir, ni tampoco el tamaño, los síntomas eran negativos. Entonces, estos pacientes los tenemos que controlar, ¿sí? Porque tengo una lesión que no es antigua, y siempre citarlo a los 3 o a los 6 meses, pero siempre verlos. Lo importante, fotografía y ecografía para el seguimiento. Veamos el segundo caso. Una cosita. ¿Se acuerdan la imagen que veíamos ahí, hiperreflectiva en la ecografía? Entonces hicimos la ecografía en el otro ojo, y también se dio una lesión parecida. Pero no tenía sintomatología, tenía 10 décimas. Nada, un hallazgo, por decirlo así. Esta otra paciente es una mujer de 78 años, que también me llega derivada con el diagnóstico de un nebus coroideo, directamente. El antecedente que tenía era un carcinoma de endometrio, trataron en el 2004, como antecedente oftalmológico relevante, un glaucoma de 30 años de evolución, actualmente tratada con latanoprost, una cirugía de catarata en ojo izquierdo, todo muy bien, y madre refería que había padecido glaucoma. El examen oftalmológico era normal, 10 décima de visión, catarata córtico-nuclear en el ojo derecho, la biometroscopía, ojo izquierdo pseudofaquia, 18 presión en ambos ojos, y al examen de fondo de ojo, este era el ojo derecho y el ojo izquierdo que veíamos acá. Bien, vamos a analizar esa lesión pigmentada. De nuevo, pigmento naranja, ¿estaba presente? ¿Qué les parece ahí? Pareciera acá algo anaranjado, empezamos a pensar, bueno, una autofluorescencia nos ayuda a dilucidar un poquitito este tema, y era negativo. Por lo tanto, pigmento naranja no teníamos, generalmente es hiperautofluorescente, por el depósito de lipofucsina. Líquido alrededor del borde tampoco presentaba, no tenía, créanme, que no se veía. Signos de antigüedad sí, tenía varios drusos en su superficie, por fuera de él. Así que este era un signo negativo. La distancia al nervio óptico tenía que estar por fuera de 3 diámetros papilares para ser negativo, si estaba en el borde o dentro, es positivo. Y acá teníamos 1, 2 diámetros papilares, estaba prácticamente ahí tocando, vamos a tomarlo como positivo, con factor de riesgo positivo, por dentro de los 3 milímetros. La ecografía, recordemos que es estructura interna, a tamaño. Esta era la ecografía de este paciente. Tenía una imagen heterogénea en su interior, no era ecográficamente hueca, o sea que se ve negrito aquí adentro, aquí no se veía eso, y una altura de 1.2 milímetros. Síntomas, nada, 10 décima de visión. Así que también la controlamos esta paciente, se fue a España, luego de que la controlé, y bueno, la cité en 3, 6 meses cuando pueda volver, pero para realizarle un control. Ahora bien, ¿ven algo más en estas imágenes? ¿Vemos algo acá? Algo acá. Fíjense que acá se ven unas lesiones anaranjadas, sombrevientas, redondeadas, localizadas. Aquí, 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 aquí. Y acá eran como un acúmulo. Créanme que se las veía mejor. Por supuesto que yo tengo una ventaja acá porque la vi en vivo, pero créanme que se veía mejor. En el otro ojo no notaba tantas alteraciones, salvo esta lesión que se veía aquí a nivel subretinal. Todas son lesiones subretinales. Acá como un foco más blanquecino. Quizás si uno busca, no es la distribución de los vasos coroideos normales, o sea, parece como si fuese una circina redondeada, acá como un paréntesis chiquitito. Bueno, empezamos a mirar un poco, a buscar en el otro ojo, pero la verdad no era tan claro. Pero eran zonas sospechosas, sobre todo esta lesión blanquecina, ¿no? Entonces veíamos estos foquitos acá, acá y acá. Ahora bien, hicimos la ecografía. ¿Se acuerdan que se veía en esta, además de la imagen tumoral, una imagen hiperreflectiva con sombra acústica, ¿no? Si realizamos un corte un poquito más amplio, vemos que en realidad se trata de una placa con reflectividad muy alta. Y si realizamos otro corte en la zona que sospechamos, también vemos que hay otra imagen asociada
a esa placa hiperreflectiva. En el ojo contralateral, bueno, hicimos otro corte, viendo la zona sospechosa, y también vimos que había varias placas de esta altura. Bueno, hasta aquí llegamos a pensar en algo, en estos dos pacientes. Vamos a un tercero. Este hombre es de 72 años, llega con disminución hace unos años ya, disminución de agudeza visual, evolución muy lenta. Viene derivado con diagnóstico de metástasis coroidea. No tenía antecedentes relevantes, ni personales, ni oftalmológicos, ni familiares. La visión era de 7 décimas, pero tenía catarata córtico-nuclear en ambos ojos, y la presión ocular era normal. El fondo de ojo, estas alteraciones. A ver, Arturo, ¿te parece que puede hacer una metástasis coroidea? No tenía antecedentes. No, no tiene Bien. aspecto para nada de metástasis coroidea. Bien. Y Juan, ¿te parece que puede hacer un linfoma, por ejemplo, en un paciente de esta edad que tenga estas imágenes? No, tampoco tiene las características clásicas, no las tiene. No las tiene, ¿verdad? ¿Qué, No. qué tendríamos que fijarnos, por ejemplo? Y tendría que tener un aspecto un poquito más aleopardado, con zonas más hipo e hiperpigmentadas, y también tendría un poco más de inflamación. Perfecto, perfecto. No tenía nada, ningún signo, la visión era normal. La visión estaba disminuida realmente por estos cataratas que presentaba el paciente. Pero como vemos, también había acá unos focos más blanquecinos, localizados, fíjense, siguiendo la arcada vascular, en un ojo en el otro, y parecían tener un contorno, una distribución más geográfica, ¿verdad? En uno o en otro ojo. A la RFG tenían una autofluorescencia, eran autofluorescentes esos focos que recién describíamos, y en los tiempos angiográficos parecía aumentar un poco a lo largo de los mismos, pero escasamente en la zona donde estaban localizados estos focos que recién describimos. En el OCT, en el ojo derecho, uno de ellos estaba localizado submacular. Y vemos que aquí lo que hay es una imagen de coroides, fíjense, esto fue hace tiempo, pero se puede ver perfecto, y cómo hay una compresión de la coroides, una desaparición de la misma en la zona donde estaba el foco mencionado. El otro ojo era perfectamente normal, pero la visión era bastante buena, no había alteración de las estructuras retinales suprayacentes. Y de vuelta, la ecografía nos marcaba esta placa de alta reflectividad con sombra acústica. Entonces, ¿en qué podemos pensar en estos pacientes? ¿No? El diagnóstico que podemos sospechar por este tipo de lesiones y todos es la calcificación esclerocoroidea. Esta calcificación esclerocoroidea generalmente se debe al depósito de calcio a nivel de esclera, como bien se dice, y existen dos formas descriptas. La idiopática, que por suerte es la más frecuente, que es el caso de nuestros pacientes, y la secundaria, metabólico de calcio y fósforo, que reúne estas patologías que vemos aquí y que pueden manifestarse o ser una manifestación de ella, esta calcificación a nivel de la esclera. Generalmente se presenta la idiopática en pacientes mayores como los que vimos nosotros, ¿no? Alrededor de 70 años como edad promedio. Si son adultos jóvenes, o sea, menores de 60, 55, y tienen estas alteraciones, debemos sospechar que puede haber alteraciones sistémicas asociadas o de fondo. El sexo femenino es el más comprometido en un 60% de los casos, y son bilaterales en un 52% de los casos. Esto también hay que tenerlo en cuenta nosotros cuando vimos la primer paciente en la que no detectábamos por medio del examen clínico ningún tipo de lesión. Si no se le hace la ecografía no se las ve, o sea que hay que, muchas veces el diagnóstico por ahí que sea unilateral, quizás no sea tan así porque no tiene una ecografía hecha en el otro ojo. Sintomatología, son asintomáticos en su gran mayoría. ¿Cuándo pueden presentar una disminución de hueso visual o metamorfopsias? Principalmente cuando desarrolla una membrana neovascular asociada, ¿no es cierto?, que afecte, por supuesto, mácula por lo posterior. Esto es sumamente raro en estos pacientes, pero puede pasar. O bien cuando el depósito de calcio sea tan prominente que produzca alteraciones a nivel de las capas más externas de la retina. Entonces, en esos casos, alteración de la elipsoide, membrana limitante externa, o alteración de la membrana de Brooks inclusive, y
presentación de la membrana neovascular. Si lo vemos a la biomicroscopía, esto es raro, pero se pueden encontrar esas lesiones grisáceas en la superficie que a veces corresponde con la alteración que vemos en el fondo de ojo. Y hay que diferenciarla de la famosa placa de Cogan que se ve como esta zona de calcificación que se ve en la inserción de los rectos, que creo que más de uno ha visto, y es importante ver claro, son totalmente diferentes en su aspecto, pero esto es más raro de ver. En el fondo de ojo, ¿qué vamos a ver? Esas lesiones, primero puede ser una lesión solitaria, esto está descrito en el trabajo original de Shields, en esa lecture que hicieron en el 2001, un foco anaranjado o amarillento subretinal, de bordes medianamente definidos, que a veces pueden presentarse como esta, con esta disposición geográfica, distintos focos blanquecinos de calcificación en su interior. En otros casos pueden tener un aspecto de una circina. Recordemos que esto no es que solamente hay depósito de calcio acá, sino que acá hay toda una placa debajo, que a medida que pasa el tiempo va produciendo una alteración del epitelio pigmentario y se pueden ver con mayor transparencia los vasos coroideos rodeando la misma y a veces periféricos a esas lesiones. Y en otras ocasiones es realmente muy evidente, ¿no? Donde vemos esos focos de calcificación claramente definidos y siempre con esa disposición geográfica característica. Y acá están nuestros pacientes. En el primero prácticamente no veíamos absolutamente nada. En algunos casos tiene una alteración del epitelio pigmentario difuso, pero nada más. En el segundo caso sí, ya veíamos esos famosos focos que ya comenzaban a insinuarse, ya se los podía ver claramente en distintos puntos del fondo, como vimos, y en el último, que era, veíamos ya los focos de calcificación con esa atrofia del epitelio pigmentario en la zona central. Sin duda el método complementario y diagnóstico de elección es la ecografía, ¿no? La imagen en placa de alta refractividad y sombra acústica, y sobre todo son bilaterales, múltiples no tienen que hacer sospechar este diagnóstico, nos confirmarían este diagnóstico. La autofluorescencia es otro de los signos que podemos encontrar, siempre y cuando la hiperautofluorescencia, siempre y cuando el epitelio pigmentario no esté afectado. Si está afectado el epitelio pigmentario va a ser hipoautofluorescente la lesión. Y los tiempos de la angiografía realmente no es un estudio que necesitemos pedir, salvo que sospechemos quizá una membrana neovascular, pero lo podemos confirmar también con un OCT. Va aumentando ligeramente en los tiempos angiográficos. Dentro de las imágenes multimodales podemos tener todas las que mencionamos, y en este trabajo en particular mencionan también la indocianina, en donde hay pacientes que pueden tener una disminución de la agudeza visual, pero sobre todo en los casos que son secundarios, alguna afección sistémica en donde las placas son de gran tamaño, entonces ocasiona una congestión vascular, una congestión coroidea, que podemos observarla en la RFG, y a veces estos pacientes, sin tener la lesión submacular, pueden referir una disminución de agudeza visual. Quizás, como para tenerlo en cuenta, un comentario más de ¿qué laboratorio le vamos a pedir a estos pacientes? Sobre todo cuando son jóvenes, un test de función renal, los niveles en suero de hormona paratiroidea, calcitonina, vitamina D, fosfatasa alcalina, y los niveles en sangre de calcio, potasio, fosfato y magnesio. En este trabajo de los SILS estuvieron 118 pacientes y 179 ojos, y la alteración más común que encontraron, esto para tenerlo presente, es el hiperparatiroidismo secundario a un adenoma de paratiroides, o bien asociado a una disfunción renal. Por eso el test de función renal es muy importante en estos pacientes. Y de acuerdo a esto, lo derivaremos al nefrólogo, al endocrinólogo, etc. Pero hay que tenerlo en cuenta. Por suerte no es lo más frecuente, pero lo tenemos que pensar. Por lo tanto, en este cuadro, en esta patología, el pronóstico visual es muy bueno. A pesar de ello, pueden desarrollar una membrana neovascular, como vemos aquí. No es necesario que sean placas extensas, basta que sea un foco prominente. Muchas veces tienen ciertas espículas o irregularidades que dañan la retina externa y pueden producir esta alteración, o bien, y desde el punto de vista sistémico, la forma idiopática, el pronóstico es muy bueno, y en la secundaria va a depender de la enfermedad de base. Pero hay un diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es? Obviamente, el osteoma,
coroideo. Y la lesión es totalmente diferente en esta calcificación. Es una lesión en placa, los bordes son netos, puede tener un color amarillo anaranjado, puede ser más blanquecinos, porque estas lesiones pueden sufrir con el paso del tiempo lo que se denomina una decalcificación, como vemos en esta imagen de la izquierda. Esta era una paciente de 18 años que me llegó derivada con el diagnóstico de una lesión tumoral, no sabían qué era, y en este caso era un paciente que hace mucho tiempo vimos con Arturo que tenía esta lesión, es más común en mujeres esto, y este era un paciente de 40 años con una lesión similar en ambos ojos, un hombre. Y fíjense que además de eso, tenía una pequeña hemorragia aquí. Pablo, Ahora tengo una vamos a ver pregunta. por qué. ¿Sí? Las calcificaciones que mostrabas antes, a lo Sí. largo del tiempo, ¿tienden a crecer? ¿Se mantienen estables? Son estables. Son estables, Generalmente sí, son bastante parecen estables. iguales. Hay un seguimiento que hicieron los SIL, generalmente hay un trabajo a 4 años, pero hay otros más, en donde se puede ver que son estables en el tiempo. Si crecen algunas, hay que pensar, si son pacientes jóvenes, en alguna alteración sistémica de base, pero si no, generalmente son bastante estables, no sufren este proceso Eso te que vemos preguntaba. acá, que es la decalcificación, Eso, perfecto. y recordar que en el osteoma coroideo, prácticamente 1/3% de los pacientes, un 31%, pueden desarrollar una membrana neovascular, que es muy raro de ver en la calcificación esclerocoroidea. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando tengamos... Sí, Arturo. No, para tener en cuenta, como todas las cosas que no crecen, en algún momento creció. Entonces, si vos lo agarraras en un momento muy, muy inicial, lo verías crecer rápido, igual que un nevo cuando recién aparece. Pero prácticamente nunca lo agarras en ese momento porque no produce síntomas. Claro, y la mala pata que tiene el paciente que tiene un osteoma, como he visto varios, que generalmente se localizan muy cercanos o en el polo posterior y pueden comprometer obviamente la visión a lo largo del tiempo. Prestarle atención a estas características. Hay osteomas en donde el borde está muy bien definido, pero fíjense que el epitelio pigmentario está indemne. Por lo tanto, eso se traduce en un OCT con una estructura normal de la retina. Pero cuando se decalcifica, por eso no hay que hacerle un láser a las membranas neovasculares que se presentan asociadas, porque estamos promoviendo la decalcificación de estas lesiones. Las estructuras de la retina que está suprayacente prácticamente se destruye. Recordemos que los 2/3 externos de la retina se nutren de la coriocapilar y acá prácticamente está reemplazada por tejido óseo. Por lo tanto, tengamos en cuenta estas claramente diferencias entre una y otra. No tienen mucho que ver. Así que como conclusión me parecería importante tener presente esto, y justamente va a la pregunta de Juan y a la forma de presentación. Un osteoma se presenta en mujeres jóvenes, la calcificación esclerocoroidea en ambos sexos, quizá con un poquito más de frecuencia en las mujeres, la edad, jóvenes en el osteoma y mayores de 65 años en la calcificación, puede ser unilateral el osteoma, bilateral en la calcificación esclerocoroidea. La progresión, que se preguntaba recién, el osteoma puede progresar, la calcificación es estable, la localización es en el polo posterior del osteoma en media periferia en la calcificación esclerocoroidea, la membrana neovascular es frecuente en el osteoma, no así en la calcificación esclerocoroidea, el compromiso sistémico en el osteoma está ausente y en la calcificación puede estar presente si los pacientes son jóvenes. Bien. Bueno, ¿preguntas? ¿Han visto casos similares a estos? Yo creo que por ahí tenerlos presentes como un hallazgo es importante, sobre todo para hablarles del pronóstico a estos pacientes que lo presentan. Y vamos a hacer lo que se dice en Jujuy, una yapa o bonus track. Vamos acá. Mira este paciente. Refiere a una disminución de agudeza visual de ojo izquierdo de 2 meses de evolución. ¿No? Este paciente lo operé de una vitrectomía en ojo izquierdo allá por el 2012. Acá es cuando yo empecé a pensar, y un poquito antes, en utilizar los métodos de no contacto para operar las vitrectomías. Ahora le cuento por qué. Tenía un glaucoma, tenía el tratamiento de glaucoma en ojo izquierdo, estaba tratado con brimatopros y timolol, y la visión era de 10 décimas en el ojo derecho y en el ojo izquierdo era de 5 décimas. Ojo derecho normal, ojo izquierdo es esofágico. Les cuento, cuando estaba operando la vitrectomía,
me estaba ayudando un médico y en ese momento usábamos la lupa de contacto. ¿Se acuerdan? La que sostenía el ayudante. Él la tenía con la mano. Había un dogma prácticamente que yo les decía, que es, si se te escapa la lupa, si se te escapa, no la puedes sostener, déjala que se caiga. Capaz que tenía que trabajar media vida para pagarla, pobre, cuando eran residentes o estaban rotando, pero le digo, déjala que se caiga, no trates de agarrarla, porque hay un riesgo ahí en que me empuje la mano o algo. Bueno, cuando estaba operando ese desprendimiento de retina, esa vitrectomía, se le escapa la lupa, me empuja la mano, y yo que estaba con la cánula de Charles dentro, drenando el líquido, ya terminando, le hago un toquecito en la retina, que fíjense, se ve acá con este pequeño agujero, casi me muero. Ahí ven. Y esto, bueno, lo rodeé con láser, todo lo demás, bueno, la verdad que fue una suerte que sea allí y no en la mácula. Se fue la zona. Zafó Más barato totalmente. es el anillito, Pali. Bueno, Gaucha. lo que pasa es que lo tenía. Mirá, no sabés lo que me costó que compre el anillito. Bueno, y fíjense que también asociado a ello, por esta disminución de visión que presentaba el paciente, una membrana epimacular que se pueden ver, ¿no? Aquí los pliegues, fíjense. No de otro lado. Bueno, esto era en septiembre del 16. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Esto era, fíjense que en julio del 16 el paciente estaba así. Entonces me acuerdo que en ese momento estaba rotando una médica de aquí conmigo y me dice, mira, Pablo, vino el paciente refiriendo a disminución de visión y la verdad que bajó a 5 décimas y esto era 2 meses después de que lo habíamos controlado. Entonces, me dice, bueno, le pidió los prequirúrgicos, ¿ustedes harían alguna técnica en especial? Aquí harían, si hacen un peeling de la limitante, respetarían la zona macular, por algo en particular, ¿qué preferirían hacer? ¿O le hacen el peeling directamente? Yo por el riesgo de que pueda dañarse la retina central, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Alguno por ahí? No dan muchas ganas de sacar la limitante interna central. La verdad que está complicado, ¿no? Pues yo pensaba, digo, con todo lo que tenía este tipo, todavía, bueno, le hago un agujerito lamelar, un agujero... Bueno, Cambiar de pero le ayudante ahí digo... seguro. ¿Qué? ¿Cómo? Cambiar de ayudante, digo, para hacer el peeling. Sí, era otra chica esta por suerte ya, y es pobre, la otra que no tenía culpa, estaba desesperada. Pero bueno, le digo, mira, mejor no hagamos nada. Y el paciente vuelve al mes así, con 9 décimas de visión. Te hago una pregunta, Pali, porque en el OCT es el del 9-16, viste que vos tenés la membrana ahí temporal a la fobia, Sí. pero cuando vos ves esos quistes que hay ahí intraretinales, no sé si le puedo dar la justificación a esa membrana que tiene ahí temporal, ¿no? ¿No puede ser que capaz un componente mixto, que tiene algo más inflamatorio también? Puede ser también. Pero también hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Obviamente, ¿viste? Uno parece que tuviese más pliegue, más rugosidad, etc. Pero es verdad que son quistes que no son tan característicos y no tienen esa tracción. Vieron que generalmente están hacia un lado o el otro. Y aquí la membrana parece estar igual. Entonces, ¿qué me dice el paciente? Pablo me dice, desde que me cambiaron las gotitas, estoy viendo menos. Bueno, suspendela, las cambiemos, veamos qué pasa. Y eso fue lo que hicimos. Esto era secundario a una prostaglandina. Y se salvó de una cirugía porque simplemente era por un efecto de las gotas que estaba usando para su glaucoma y no por un efecto mecánico de la contracción de la membrana. Hasta el día de hoy no le tocamos la mácula a este paciente y la verdad que conserva una buena visión. Desde ese entonces hasta ahora que lo vi a principios de año. Así que nada, dejarles presente esto, que cuando a veces uno piensa que la cosa está empeorando, quiere hacerle tratamiento con inyecciones, con corticoides, etc., veamos qué medicación está usando, y a veces ese puede ser el motivo
de esta disminución de visión y de estos cambios que tiene intrarretinales. Así que nada, dejarles esto como un punto a tener en cuenta para cuando nos toque ver un caso parecido. ¿Alguno tuvo un cuadro parecido? ¿Vieron algo similar a esto? Yo calculo que sí. Yo tuve uno, pero claro, no tenía la membrana. Simplemente una paciente que le empezamos a poner prostaglandina y a las pocas semanas vino con un edema macular cistoideo leve, pero que le estaba bajando la visión. Así Claro. que le suspendimos y también en unas cuantas semanas había recuperado la visión normal. Sí. Pero claro, con la membrana te asusta. Te asusta. Así Yo, que bueno. yo tuve un paciente que tuvo un edema macular quístico después de pelarle una membrana, que lo hizo meses después, y toda la vida él había usado latanoprost. Y le puse, tenía por glaucoma, no le puse corticoides, pero me acuerdo que le puse antiangiogénico, mejoraba, volvía, y empezó a durar la mejoría cuando le saqué la prostaglandina. Es increíble. Que había usado toda la vida. Claro, exactamente. Tenerlo presente me parece importante, porque uno hace después infinidad de tratamientos y esto no resuelve. Este paciente, me acuerdo que me agradecía ese no volver a operar, porque él escuchó, cuando pasó el accidente que tuvimos intraoperatorio, escuchó y dice, uy, Pablito, no, por favor, si no me pueden operar mejor, etcétera. Estaba asustado, y le digo, no, me parece que aquí la causa es otra, y por suerte te resolvió bien. Bueno, creo que ya estamos en tiempo, así que muchísimas gracias a todos y buena semana. Quizá acá una observación interesante de todo esto que dijiste, Pablo, que ya lo dijiste, pero para remarcarlo, es no ser buscadores de trofeos. O sea, nosotros encontramos algo y no nos contestemos con eso. Fíjese que en uno había un nebus y había calcificaciones esclerocoroideas. En el otro hay una membrana y hay un problema. O sea, no nos quedemos con lo primero que encontramos. Hay que interrogar a todos los pacientes como si no supiéramos nada de él. Y hay que examinarlos como si no supiéramos nada. O sea, así como el otro día encontramos un melanoma que tenía un carcinoma de pulmón además, hay que buscarle todo. Exacto. Yo creo que eso, Arturo, es una de las cosas que más insististe siempre en los cursos, y me acuerdo que a mí me quedó totalmente grabado, es eso, ¿no? Tomarlo como de primera vez, investigarlo completamente y no condicionarnos por un diagnóstico que pueda traer ese paciente, tal cual. Es muy importante. Así que bueno, que tengan buena semana y muchas gracias por todo. Chao. Chao, por favor. Hasta luego.